Buen día, hermanos. Dios les bendiga. Enero 27. El llamado de Dios a obedecerle es por gracia. En este llamado, Él te rescata de ti mismo. Todos somos esclavos. La pregunta es, ¿de quién o de qué? Todos estamos dispuestos a hacer sacrificios. La pregunta es, ¿a quién o para qué? Todos seguimos reglas. La pregunta es, ¿de quién o para qué? Todos le damos el corazón a algo. La pregunta es, ¿a quién o para qué? No fuimos creados para ser libres. Si por la libertad nos referimos a una vida independiente y autosuficiente, fuimos creados por Dios para estar conectados a alguien mucho más grande que nosotros mismos. Fuimos diseñados para que nuestras vidas fueran organizadas y dirigidas por un calendario más importante con nuestros propios deseos y metas personales. Fuimos labrados cuidadosamente por Dios para tener cada aspecto de nosotros conectado a Él y a sus planes. Y cuando lo rechazamos, no vivimos en autonomía. Siempre lo reemplazamos con algo o alguien. Dios, en su gracia, no te deja libre, ya que sabe que no serías libre en verdad. Tú y yo volveríamos a esclavizarnos tan rápido como nos liberamos. La triste realidad es que no nos toma mucho tiempo esclavizarnos a la persona o a la cosa que funcione como nuestro Mesías sustituto. Entonces, ¿qué te ofrece la gracia? La esclavitud más satisfactoria y maravillosa del mundo. Aquel que es la definición perfecta del amor. La sabiduría, la misericordia y el poder nos hace esclavos. Aquel que es el único capaz de darnos vida, esclaviza nuestro corazón hacia Él. Su autoridad absoluta sobre cada área de nuestra vida no es pesada o abrumadora, sino llena de gracia y vida. Dios nos libera de nuestra esclavitud a aquello que no es verdadero y que no cumple lo que promete. Nos protege de buscar esperanza donde no puede ser hallada. Su llamado a obedecerlo es una herramienta de su gracia salvífica. Él sabe que nuestras resoluciones duran muy poco tiempo. También conoce que nuestros ojos y nuestros corazones son desleales y vagabundos. Es por eso que nos manda a someternos bajo su yugo, para que no sirvamos a otros amos. Pablo lo dijo bien en Romanos 6:22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. El llamado de Dios a obedecerlo no arruina tu vida. Al contrario, es un medio para proteger la vida que solo Él te puede dar. Para profundizar y ser alentados, Romanos 5 del 1 al 11. Gracias, Tita. Familia, buenos días, Dios les bendiga. El devocional de hoy, como todos los días, va a ser muy enriquecedor para nuestra vida espiritual, obviamente para nuestra vida diaria, porque realmente pues, vamos a comprender lo que es el yugo de la gracia. Y para que sepan muchos de ustedes que quizás no los, valga la redundancia, no lo sepan, el yugo no es una carga, es algo que nos ayuda a llevar la carga, esa carga que llevamos todos los días con nuestro diario vivir. Hay un texto base que es Romanos 6:15 al 22, que tiene el devocional, que dice que, pues, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando eres esclavo del pecado, eras libre de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas a las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de justicia. Tened vuestro fruto, la santificación, como fin
de la vida eterna. Esto nos dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos. Todos nosotros éramos esclavos, esclavos del pecado, pero decíamos que éramos libres. Decíamos, yo no soy esclavo, yo soy libre, yo hago lo que yo quiero. No, nosotros hacíamos lo que el pecado quería y pensábamos de que esa era nuestra vida, pero estábamos esclavos. No podíamos ni queríamos hacer el bien a la manera de Dios, sino a nuestra propia manera, porque como éramos nuestros propios dioses, teníamos nuestra propia justicia. Eso éramos antes. Hermanos, todos estamos en esa búsqueda. ¿Cuál búsqueda? De propósito, de sentido, de libertad. El mundo nos grita que la libertad está en la autonomía, es decir, apartados de Dios, en ser dueños de nuestro destino, en seguir nuestros propios corazones. Pero, ¿qué sucede cuando ese corazón nos lleva a lugares de angustia, vacío, a una nueva esclavitud? En esta mañana, mis hermanos, a través de la palabra del Señor, confrontaremos una verdad paradójica y poderosa. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de amo, sino en elegir al amo correcto. El pasaje que acabamos de leer nos ayuda y nos confronta con nuestra verdadera naturaleza. Somos seres diseñados para la unidad, para la dependencia. No somos criaturas autónomas. La pregunta existencial entonces, no seré yo libre, sino ¿a quién serviré? En la gracia de Dios encontramos esa respuesta, mis hermanos, que no es opresión, sino liberación. No es una cadena, sino el yugo que da descanso a nuestra alma. Veremos el diagnóstico de la esclavitud humana. O sea, ¿por qué éramos esclavos? Y quizás alguno de ustedes, los que están aquí, no lo haya identificado a qué Señor está sirviendo. El texto que leímos inicialmente afirma una realidad incómoda. Todos somos esclavos. El apóstol Pablo lo corrobora en Romanos 6:16. ¿No saben que cuando se entregan a alguien para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen? Esta es una ley espiritual. Todos somos esclavos. Esta no es una metáfora, mis hermanos. Es una afirmación sobre la condición caída del hombre. En el jardín, Adán y Eva no buscaron simplemente desobedecer, no. Ellos buscaron su autodefinición, construir su identidad al margen de la palabra de Dios, es decir, al margen de Dios. Por eso es que cuando Satanás le dice que cuando coman de ese árbol, sus ojos van a ser abiertos y serán como Dios. Es decir, van a tener libertad, van a poder tomar decisiones sin que nadie les diga cómo tienen que hacerlas, cuándo las tienen que hacer. Aquí nace la autonomía. Y quiero que recuerden esto siempre, mis hermanos. La base del pecado, de todos nuestros pecados, es la autonomía. Querer ser independientes. Querer hacer lo que nosotros queremos. Por eso es que la gracia de Dios nos salva. ¿De quién? De nosotros mismos. Primero de Dios. Porque Dios está airado. La ira de Dios estaba sobre nosotros. Él nos libera de esa culpa, de esa condición pecaminosa, del juicio y la ira venidera y de nosotros mismos. Por eso es que ese viejo hombre quedó crucificado en la cruz. Aunque la escritura dice que está muerto, ese viejo hombre murió, pero realmente es en la condición que estábamos. Pero ese viejo hombre sigue en nosotros. Y por eso es que el apóstol Pablo dice que hagamos morir las obras de la carne, es decir, las obras de ese viejo hombre, porque estábamos esclavos de esa conducta. Desde entonces, mis hermanos, desde Adán y Eva, el corazón humano está programado para entregarse a quién o de qué. Puede ser el éxito, puede ser la aprobación, el placer, el poder, el miedo, la ideología, una relación tóxica, incluso nuestro propio yo idealizado, es decir, dioses. Todo esto son dioses. Y mire que esta semana y parte de la semana pasada hemos venido hablando reiterativamente acerca de la idolatría. Y este texto tiene que ver mucho que ver, porque somos esclavos de quien servimos. Si sirves a Dios, eres un esclavo voluntario, un esclavo libre. Pero si sirves al pecado, eres un esclavo de muerte.
Y lo vimos en el texto que leemos inicialmente. Entonces, una relación tóxica incluso en nuestro propio yo. Estos son amos sustitutos, mesías falsos que nos prometen vida, pero destruyen cada vez más y cada vez más la vida que tenemos. Todo eso como llamamos mesías, es decir, salvadores. O sea, una relación me puede salvar, el poder me puede salvar, el dinero me puede salvar, el miedo te puede controlar, pero al final, que promete identidad, solo dejan vacíos. Como dice Romanos 1, 21 al 23. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios. Mira lo que pasa en nuestra naturaleza caída. Cambiamos la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Es decir, el primer Dios que tenemos somos nosotros mismos y luego la creación. Es decir, la creación nos controla. Buscamos ardientemente todo lo que nos provee la creación, no lo que nos provee el Creador. Por eso es que Cristo nos dice, cuando está hablando de cerca de los afanes de la vida, de preocuparnos por la comida, por el vestido, por todo, ¿qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Cuando estamos afanosos por las cosas que necesitamos, esas cosas nos están controlando y nos están dominando. Es decir, nuestra confianza, nuestra dependencia está puesta en las circunstancias, en la provisión, en las añadiduras, más que en aquel que nos puede proveer todo lo que necesitamos. ¿Qué dice el Salmo? Perdón. Entonces, hablamos de idolatría en el versículo 23, que cambiaron la gloria de incorruptible en semejanza a imagen de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos, reptiles. ¿Cuál es la experiencia? Pensamos que esa solución está en las cosas materiales, en las cosas externas, al problema, a las circunstancias que estamos viviendo, no. Es Dios, es Dios. Y no se olviden, mis hermanos, que el Salmo 115:8 nos dice que nos parecemos al Dios que adoramos. ¿Qué dice el Salmo 115:8? Semejantes a ellos son los que lo hacen y cualquiera que confía en ellos. El Salmo 115 está hablando acerca de la idolatría. Y si ustedes leen el Salmo 115 completo, se dan cuenta de que el salmista está llamando al pueblo a que se vuelva a Dios, que dejen los ídolos. Porque ¿cómo empieza el Salmo 115? No a nosotros, oh Dios, no a nosotros la gloria, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Dios, y no se nos olvide, mis hermanos, que se trata es de adoración. La vida del creyente se trata es de adoración. O adoras a Dios o adoras al mundo. Y ya sabes quién es el príncipe de este mundo. Cuando tú estás adorando al mundo, cuando todo el mundo te controla y tus ojos están puestos allí, eres esclavo de los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es decir, eres esclavo del príncipe de este mundo. Por eso es que uno de los peligros más grandes que está viendo la iglesia en este tiempo es la mundanalidad y el materialismo. Porque la iglesia, como creyentes, vamos a la iglesia, levantamos manos santas, decimos Señor, Señor, eres mi rey, eres todo. Pero cuando salimos de la iglesia no es así, porque nuestro corazón está puesto en las cosas de este mundo, es decir, somos esclavos de este mundo. La voluntad humana, mis hermanos, no es soberana. Es siempre una voluntad respondiente, alineada ya sea con el régimen de Adán, el pecado y la muerte, o con el régimen de Cristo, gracia y vida. Esto, mis hermanos, se encarna en el ciclo de la adicción existencial. Nos aferramos a mesías sustitutos, el éxito que promete valor, el placer que promete satisfacción, el control que promete seguridad, porque funcionan por un instante. Sí, claro que sí, funcionan por un instante, mis hermanos, como un amortiguador en contra del vacío, pero rápidamente decretan su propia ley. Debes tener más, es decir, pide más y más. Y exige nuestra total devoción. La ansiedad, la culpa, la envidia y el vacío son los síntomas de un corazón sirviendo a un amo que no puede dar vida. Y escuchen esto, la ansiedad, la culpa, la envidia
y el vacío. Son síntomas de un corazón sirviendo a un amo que no puede dar vida. Y son síntomas que aquí tenemos, son alertas tempranas, mis hermanos. Si en tu corazón hay ansiedad, si en tu corazón hay culpa, si hay raíces de envidia o ese vacío existencial, es que te estás desconectando de la fuente de vida o no estás conectado a Cristo. Estás conectado al príncipe de este mundo y a todo lo que ofrece este mundo. Como dijo un pastor que se llama Abraham Luther, dijo que a lo que tu corazón se aferra, eso es tu Dios. Hermanos, no le digas a tu corazón, mi confianza, mi deleite está en lo que yo tengo, materialmente hablando. No, es quién es Dios en tu vida. Debemos esforzarnos en dar la buena batalla a la fe usando los medios de gracia para no desconectarnos. Porque podemos estar tendientes a estar en una decadencia espiritual, de estar deslizándonos, como dice el escritor de Hebreos. Estamos descuidando una salvación tan grande, porque hemos olvidado lo que hemos oído. Es decir, que nos hemos olvidado de Dios, porque Dios, Cristo, es el Evangelio. ¿Qué hace Dios? La intervención de la gracia, el llamado a la esclavitud satisfactoria. Dios, mis hermanos, en su gracia, no mira nuestra esclavitud autodestructiva y dice, te dejo libre. Sabe que como hijo pródigo intercambiaremos un amo por otro, como decía el devocional. Si Dios te libera y no te capacita y no mora en ti, volveremos a esa esclavitud. Volveremos a esa esclavitud. Por eso es que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y nos da una nueva identidad, nos da un nuevo corazón, una nueva naturaleza. Porque si Dios nos deja solos, no llegaremos. Por eso es que la salvación no se trata de ti ni de mí, se trata es de Dios. En Lucas 15:15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto le pasó al hijo pródigo. Salió de la presencia de su padre, se fue de casa y se fue a la provincia apartada. Pero Dios es tan bueno que allá fue por él. Dice que él volvió en sí, pudo ver su esclavitud, pudo ver su condición pecaminosa, y eso fue lo que nos pasa a nosotros. Pudimos ver en la vida que teníamos, la oscuridad en que vivíamos. Éramos esclavos del pecado. Y ahora podemos decir, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cristo es el que nos liberó de ese cuerpo de muerte. Dios en su misericordia interviene con un llamado radical, la obediencia. Vamos, este llamado no es la pesada carga de la ley para ganar el favor de Dios, es la herramienta de su gracia salvífica. ¿Y a qué me refiero con esto, mis hermanos? Y yo quiero que tengan claro esto, tú y yo no somos salvos por obedecer, somos salvos por eso obedecemos. Nosotros ya queremos obedecer a Dios porque nosotros mora uno el Espíritu Santo y el amor de Dios así derramado en nuestros corazones. Ya anhelamos obedecer, ya no es una carga la obediencia, es un deleite. Todos los que estamos aquí nos sentimos mucha alegría cuando obedecemos, cuando agradamos a Dios. Y qué tristeza sentimos cuando no lo podemos hacer. Pero sabemos de que Cristo obedeció perfectamente por nosotros. Cristo es nuestro buen Dios. Él vivió la vida perfecta y su vida perfecta nos fue acreditada. Pero eso no nos exime de vivir una vida de obediencia. Pues que el Señor dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Se trata de señorío. Se trata de que nosotros somos hijos. Y como hijos también tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades. Pero a muchos de nosotros no nos gustan las responsabilidades, sino los derechos, las dádivas, los privilegios de ser hijo. Hermano, la adoración está involucrada con la obediencia. La primera vez que aparece la palabra adoración en la Biblia, aparece cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac. Él va con su hijo y con sus siervos hacia el monte Moriah. Llega hasta cierto punto y les dice a los siervos,
Espérenos aquí y escuche lo que dice el texto. Yo y mi hijo iremos y adoraremos a Dios y regresaremos. Ese acto de obediencia y ese acto de fe era adoración. Eso es adorar a Dios en espíritu y en verdad, en obediencia y en fe, por medio de Jesucristo. La verdadera obediencia radica en un amor genuino hacia Dios, no un amor interesado, porque muchos pueden obedecer por interés. Yo obedezco para que Dios me dé. Otros obedecen por miedo. Yo obedezco para que no me pase nada malo. Esa no obediencia no glorifica a Dios y esa obediencia no es adoración. La verdadera adoración nace de un corazón contrito y humillado, de un corazón redimido por la sangre del Cordero, un corazón que ha sido seducido por la gracia de Dios. Dios en su misericordia interviene con un llamado radical, la obediencia. Este llamado no es la pesada carga de la ley para ganar el favor, es la herramienta de su gracia salvífica. Por eso es que el apóstol Pablo en Filipenses 3, 7 al 9, y no se le olvide que Pablo dice en ese capítulo 3, dice que él era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la irreprensible. Es decir, la ley para Pablo era su estándar de salvación, su estándar de ser aprobado por Dios. Pero sabemos de que por la ley no podía ser aprobado. ¿Qué dice Filipenses 3, 7 al 9? Pero cuantas cosas para mí eran ganancias, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí es donde cobra vida el texto cuando Jesús dice, vengan a mí todos los cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿A qué se está refiriendo Cristo con ese texto? Podemos aplicarlo a nuestras cargas de la vida diaria, pero el contexto de este texto está hablando al pueblo de Israel que está cansado y cargado de las cargas que ponía la mala interpretación de la ley de Dios. Los fariseos, que eran los que manejaban la parte religiosa con el Sanedrín, ponían cargas que ellos mismos ni siquiera cargaban. Y la ley, hermano, la ley se convirtió en una carga porque cada vez que se miraban la ley, más pecadores se sentían. La ley no salvaba, la ley mostraba el pecado, la ley siempre apuntaba a un Salvador. La ley era como el custodio y mostraba la necesidad de la salvación, del perdón y la misericordia de Dios. Nosotros ya no somos esclavos de la ley, somos libres, pero queremos obedecer perfectamente los mandamientos de Dios. Tú y yo nos salvamos por obedecer la ley de Dios. Cristo ya lo hizo por nosotros, pero la ley moral de Dios es el estándar de nuestra vida. No se les olvide eso, mis hermanos. La ley moral de Dios es el estándar de nuestra vida. No nos salvamos por cumplir los 10 mandamientos, porque ninguno puede hacerlo. Cristo ya lo hizo, pero los mandamientos de Dios siguen vigentes para nuestra vida. Y son los estándares en los cuales nosotros caminamos y queremos. ¿Quién de aquí quiere adulterar? Ninguno. O así todos los pecados que aparecen en los 10 mandamientos, empezando por el primero, que es la idolatría. Pero es un pecado que está allí y que fácilmente nos seduce. Y podemos servir a Dios y servir a los ídolos, tener una vida doble. Pero por eso es el Evangelio, pues el Espíritu Santo que te muestra qué es lo que te está controlando, a quién le estás sirviendo, qué es lo que es tu deleite, qué es lo que es tu seguridad. ¿Es Dios o las cosas materiales? ¿Una persona, una relación? ¿Qué es lo que te controla? Por eso es tan importante este devocional de hoy, porque se trata de nuestra vida diaria. Luego nos dice el devocional a un texto a profundizar, que es Romanos 5, el 1 al 11. Cuando dice, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, a la cual estamos firmes
y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mis hermanos, hemos sido justificados. ¿Qué significa eso? Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Esta es la posición legal. ¿Te acuerdas que en Romanos capítulo 6 que leíamos? ¿Qué hacemos con esa gracia? La respuesta nos presenta como esclavos de justicia. En la gracia ya somos esclavos de justicia. Cuando tú y yo hemos sido justificados por la fe, ya no somos esclavos del pecado, sino esclavos de la justicia de Dios. Mira lo que dice Romanos 6:19. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para la iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia de Dios. Es decir, a la bendita palabra de Dios, a la ley moral de Dios. Bueno, la gracia no solo perdona, nos transfiere propiedad. Fuimos esclavos del pecado. ¿Qué paga teníamos? La muerte. La gracia nos compra y nos transfiere a ser esclavos de Dios, que da fruto, ¿cuál? La santificación, y como regalo, la vida eterna. Como dice Romanos 6:22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tener vuestro fruto, la santificación, como fin, la vida eterna. Ahora miremos el yugo de Cristo. Jesús mismo usó esta imagen. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo dice Mateo 11:29 al 30. El Señor Jesús no ofrece un decreto de autonomía, ofrece un yugo. En la cultura judía el yugo era una metáfora común para la ley de Dios. Jesús se identifica como la encarnación de esa ley, pero de una manera que da descanso. ¿Por qué? Porque Él mismo está en el yugo con nosotros. Su autoridad no es externa o opresiva, mis hermanos, es interna y sustentadora. Por eso es que dice, acerquémonos que confiadamente donde al trono de la gracia, para decir pronto y oportuno socorro. Esa carrera de la fe tú y yo no estás corriendo solo. Cristo está a tu lado, por medio de su Espíritu Santo. Él te ayuda a llevar la carga. Él es el que te convence de justicia, de juicio, de pecado. Es el que te consuela cuando estás desconsolado, cuando te faltan fuerzas. En Él encuentras fuerzas. Por eso es que tú y yo llegaremos al final de la carrera. No porque nosotros somos mejores, sino porque Cristo está en nosotros. Esperanza de gloria. Por eso es que tenemos que correr la carrera de la fe con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No en nuestras miserias, no en nuestra suficiencia, sino en Cristo. Solo en Cristo. Nada más que en Cristo. ¿Por qué nos da descanso? Porque Él mismo está en el yugo con nosotros. Su autoridad no es externa ni opresiva, es interna y sustentadora. Él lleva el peso, su mandato. Aprender de mí. Es la invitación a un discipulado, donde Él, Cristo, el Maestro, es humilde y gentil. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de espíritu, y hallaréis descanso para vuestra alma. Bueno, la obediencia se convierte en el proceso de sintonización o de sintonizar nuestra vida con la voluntad de Dios. Y tu voluntad de Dios siempre será buena, agradable y perfecta. Bueno, el yugo no es para un solo güey, es para dos. Cristo se pone el yugo con nosotros, su autoridad no es pesada ni abrumadora, porque Él es manso y humilde de corazón. Su ley no es arbitraria, mis hermanos, es la ley de la vida misma, el manual del diseñador. Cada mandamiento de los 10 mandamientos son para vida. No es una carga, son para vida. Hago una pregunta. Los que tenemos hijos, cuando tú le pones una norma a un hijo o le pones un límite, lo estás haciendo por amor. Si tú no le pones límites a tus hijos, no los amas. No los amas, tienes que ponerle límites. Que eso es lo que hace Dios con sus mandamientos. Nos dice, este es el límite. Te amo, por eso este límite. No quiero que te pase esto, por eso te digo, no lo hagas.
Por eso es que los mandamientos ya para nosotros no son gravosos, es un deleite. Veremos entonces que la obediencia no es un requisito agotador. ¿Por qué? Porque es un deleite, sino un camino de libertad, de vivir en la realidad para la cual fuimos diseñados. Es como enseñar a un pez a nadar. Hermano, no es una restricción, es la clave de nuestra vida y madurez espiritual. La obediencia a Dios es la libertad para ser plenamente humanos. ¿Y por qué digo plenamente humanos? Porque el verdadero humano es Cristo. Cristo es el hombre perfecto y hacia nos lleva a Dios todos los días. Eso es lo que está haciendo la obra de santificación del Espíritu Santo y la palabra, llevándonos a ser semejantes a Cristo, obedientes. Cristo obedeció a su Padre por amor, así lo haremos nosotros. Lo hacemos por amor. Por eso es que cuando tú te resistes a lo que Dios dice, estás queriendo ser autónomo, estás queriendo ser tu propio Dios. Y hay consecuencias, obviamente, sabemos de que Dios nos sigue amando, pero hay consecuencias de nuestro pecado. De esclavos a hijos herederos. Aquí está la gloriosa paradoja final. La Biblia nunca nos deja o deja a los creyentes con solo esclavos. La esclavitud a Dios es la puerta de entrada a una filiación insuperable. Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Como dice Colosenses 1:13, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y esto es hermoso, redención. Tú y yo hemos sido redimidos, hemos sido liberados, hemos sido comprados. Nos compró el mejor amo, un amo que también es nuestro Padre, un amo que quiere todos los días lo mejor para nosotros. Mis hermanos, esa es la esperanza futura. ¿Cuál es la esperanza futura? En Romanos 8:12 al 13 dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si vivís por el Espíritu, hacéis morir las obras de la carne y viviréis. Hermanos, el Señor nos da una vida nueva. Ayer hablaba con alguien en una consejería y me decía, pastor, yo doy tantas gracias al Señor como me liberó de una situación que estaba destruyendo mi vida, mi hogar, mi familia. Y ese hombre lloraba y daba gracias a Dios de que ya esa situación en su vida ya no lo controlaba, ya no lo dominaba. ¿Por qué? Porque ha venido a Cristo. Y Cristo le daba la libertad. Y ha sido intencional todos los días en la gratitud a Dios. Porque obviamente ese pecado va a estar allí. Y él ha sido intencional en no proveer para él, para ese pecado. Cada día se muere más de hambre. ¿Por qué? Porque como ya ese pecado no lo controla, porque eres libre, ya él está caminando de la mano del Señor. Y no porque sea mejor que nosotros, sino porque el Señor camina con él. Y esto es para todos nosotros, mis hermanos. Somos hijos de Dios. Somos esclavos de la justicia que nos conduce a una herencia. Nuestra obediencia actual, a veces difícil, mis hermanos, es el entrenamiento y la evidencia de que somos hijos que confían en su Padre. Vuelvo y reitero, no podemos obedecer perfectamente. Ninguno de los que está aquí, pero sí es nuestro anhelo. Hay un profundo dolor cuando no lo hacemos, porque queremos agradarle a nuestro Padre. Hermanos, esta verdad nos anima, los que estamos fatigados, cansados. Nuestra lucha por obedecer en un mundo caído no es en vano. Dios es nuestro buen Dios, que nos da fuerzas cuando ya no podemos más. Por eso dice que el que no tiene fuerzas, venga a Cristo, que da fuerzas al que no tiene ninguna. Pues el apóstol Pablo, cuando soy débil, entonces fuerte soy. Mis hermanos, el Evangelio nos presenta la lección más clara y más libertadora. ¿A qué dueño rendirás tu obediencia? ¿Al dueño ilusorio,
el yo y sus sustitutos, ofrece autonomía y produce alineación, promete autorrealización y entrega, esclavitud, garantizada placer, pero ¿qué hay la cosecha? Un vacío, el régimen de la muerte, como decíamos inicialmente. O al dueño verdadero, Dios, que exige rendición y otorga identidad. Nos llama a la obediencia y nos da descanso. Nos hace sus siervos y nos declara sus hijos y herederos. Hermanos, es un régimen de vida, no de muerte. ¿Cuál es el llamado esta mañana? Es a una presentación radical delante de Dios. Como dice Romanos 12:1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificios vivos, que es vuestro culto racional. Bueno, es un acto de adoración de quien, habiendo entendido la gracia, se entrega como respuesta de amor al amo que se entrega primero por él. ¿Sabes por qué tú y yo nos entregamos a Cristo? Porque Él se entregó primero por nosotros. ¿Sabes por qué tú y yo amamos a Dios? Porque nos amó a nosotros primero. Él siempre toma la iniciativa. Hermanos, esta verdad no es para ser solo asentida intelectualmente, es para ser encarnada en la dependencia diaria. Cada mañana, al levantarnos, presentemos este día a Dios en cada decisión. Busquemos el yugo de Cristo en cada fracaso. Recuerda que la justificación es segura y que la gracia restaura. Llevemos el yugo de Cristo y aprendamos de Él con su humildad y mansedumbre. Mi querida familia, este ha sido el devocional del día de hoy. Damos gracias a Dios por eso, porque